solamente que no la percibimos, ¿no? Ya vivimos básicamente con esa presión. Ya, es más, creo que sí les coloqué un video. Sí, ya estoy recordando. Les coloqué un video justamente del efecto de la presión atmosférica. Ya me acordé, del proyecto G. Sí, eso sí lo hemos visto, entonces esta parte ya debería estar. Bien, lo que nos faltaría es lo siguiente. A ver, por ejemplo, en esta imagen, antes, bueno, incluso algunas prácticas se mantienen en construcciones, se suele utilizar estos tubitos con agua, ¿no? Esto básicamente era para saber si la pared estaba bien derecha o estaban niveladas, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? Acá tienes varios recipientes de diferente forma, pero el nivel del agua es el mismo. Ahora, ¿por qué se cumple esto? Porque todos estos tubos, ¿ok? Están abiertos. ¿Y qué pasaría si están abiertos? Pues lo que va a pasar es que el aire o la atmósfera quiere ingresar por todos estos lugares. Cualquier lugar que esté, por decirlo así, vacío, abierto, el aire va a querer empujar. Entonces, como la fuerza empuje por acá, por todos los lados, es la misma, lo que va a hacer es que esté al mismo nivel. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, se está balanceando. Ahora, para que vean la analogía, ¿qué creen que pasaría acá? Ahora, acá no hay solo agua. Tienes agua y tienes ahora aceite. Consulta, ¿dónde está empujando más el aire o la atmósfera? ¿Al lado izquierdo o al lado derecho? ¿Dónde creen ustedes que esa presión sería mayor? ¿A la izquierda? ¿A la derecha? Si se han percatado, esta columna de aceite ha sido levantada, ¿no? Si esto hubiera sido más denso, vamos a decir que ahora es aceite nada más. Como es menos denso, entonces por acá está la atmósfera, sí, por acá también. Pero como todo esto es agua, lo que va a hacer es desplazar esta pequeña columna de aceite y por eso que te das cuenta que acá hay una diferencia. ¿Sí? El menos denso es el que llega a ser desplazado. En cambio, si hubiera sido al revés, si esto hubiera sido, no sé, otra sustancia que es más denso que el agua, la figura hubiera sido algo así. ¿Sí? Eso hubiera sido la figura. Entonces, hay que recordar que la atmósfera ejerce presión y busca desplazar a los líquidos. Eso está acá. Hay una ventaja que en casi todos los ejercicios que van a ver ustedes de estática de fluidos, siempre hay que tomar un nivel de referencia. Por ejemplo, tienes acá un recipiente y tú estás ubicado en la parte inferior, ¿no? Ahora, ¿a qué presión está sometida esta persona que está en la parte inferior? Esta persona recuerda que tiene que soportar toda esa columna de agua que está encima de él. ¿Sí? Toda la columna que está encima de él, de agua, está ejerciendo presión. Y esa columna, ¿de quién depende? De la densidad de líquido, que en este caso sería agua, depende de la gravedad, que es 9,81, y depende de la altura. De todo este desnivel es lo que tienes que considerar para calcular esa presión. Pero aparte, la persona no solamente soporta la columna de agua, sino también acá afuera, ¿quién está? Está el aire, está la atmósfera. Recuerda, siempre está la atmósfera. Entonces, en resumen, esta persona que está en el fondo tiene que soportar una columna de agua y aparte debe soportar esa presión atmosférica. Y esa formulita está acá. ¿Sí? Entonces, en todos los ejercicios siempre vas a elegir el punto más bajo. Y ese puntito más bajo, recuerda, tiene que soportar todo lo que está en la parte superior, que puede ser agua, puede ser aire. Todo lo que está arriba es lo que tiene que soportar. ¿Sí? Entonces recuerda, el punto que esté debajo siempre que tiene una mayor presión que el punto que está arriba. Con esa idea, quiere decir que este puntito que está acá tiene que soportar esta columna de agua más la presión atmosférica. Y, como hemos indicado, al mismo nivel, esa presión es la misma acá. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, acá soportaba atmosférica y soportaba columna de agua. En cambio, este punto rojo soporta atmosférica, sí, que es la misma,
Pero la diferencia es que ahora solamente va a soportar esta columna de aceite, pero el aceite es menos denso. ¿Sí? Es por ello que acá te das cuenta que desciende más. Con esa idea podemos obtener la siguiente relación. Nuevamente, a este nivel, esa presión es igual. A este nivel de acá, es presión atmosférica. Quiere decir que toda la relación de alturas las vamos a tener con esta variación de la presión. Eso está acá. ¿Sí? El desnivel o la variación de la presión del lado izquierdo es la densidad del agua por H1 y el lado derecho la densidad del aceite por altura número 2. Entonces quiere decir que acá tienes una relación entre las densidades. Acá tú puedes analizar rápidamente qué pasaría si el aceite o la densidad del aceite es mayor o es menor. Por ejemplo, si el aceite tiene menor densidad, ¿qué va a pasar con las alturas? ¿Qué altura debería ser mayor? A ver, explicamos un poquito de conceptos de matemática. A ver, jugamos un poco con las densidades. ¿Qué pasaría si una de ellas es mayor? Bueno, en este caso la del agua es mayor. ¿Qué pasaría con las alturas? A ver, voy a colocar acá la tableta. Sí, si hay dudas, por favor, avisen que este tema se incluye en el examen. Se me logró este. Ahora sí. Ya. Bien, entonces les comentaba lo siguiente. Acá podemos hacer una relación entre las densidades. Densidad del aceite, densidad del agua. Y por el lado derecho dejamos las alturas. Bien, estas cantidades son directamente proporcionales. Esto de acá es aceite y este es el agua. Obviamente el aceite tiene menor densidad que el agua. Entonces, si es menor, quiere decir que H1 es menor que H2, que justamente lo que estamos evidenciando acá. Esta altura es menor que la altura 2. ¿Sí? Es diferente. ¿Y eso debido a qué? A la densidad del líquido. Recuerden, los puntitos azules que voy a marcar, en los puntos azules, esa presión es la misma porque está al mismo nivel. Pero acá, profesor, ¿por qué lo mismo? Porque está abierto y en esa parte superior está ingresando el aire. Y la presión atmosférica lo consideramos igual, ¿no? Porque esas alturas pues son centímetros. Otra cosa sería si fueran kilómetros, ¿no? Esa presión atmosférica no va a ser la misma pues en Lima y cuando te vas a Cerro de Pasco. Ya, en ese caso la presión atmosférica sí va a cambiar. Pero para este ejercicio de 2 tubitos no cambia esa presión atmosférica. Bien, esa sería la parte de hidrostática. Todavía nos falta el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Pascal? Bueno, en el caso de Pascal, bueno, nosotros vamos a ver lo mismo. Aplicaciones directas, digamos, estas prensas, ¿no? Hidráulicas o las gatas hidráulicas para levantar un vehículo. ¿Cuál es la idea? Que si tú ejerces acá una fuerza, toda esa fuerza se transmite a todos los puntos con la misma intensidad. O mejor dicho, la variación de la presión que tú le vas a aplicar se transmite a todos los puntos. ¿Cuál es la ventaja? A ver, si esta parte que ves en celeste hubiera sido un material sólido, como ustedes saben, los materiales sólidos se deforman, ¿cierto? Dependiendo de la fuerza, se va a deformar más o se deforma menos. Lo interesante es que en los fluidos no se pueden comprimir. Esa es una ventaja. Ojo, claro, bajo ciertas condiciones, pero normalmente en aplicaciones se considera que los fluidos no se comprimen. ¿Puedes utilizar agua? Sí, es verdad, pero hay un problema con el agua, que si hay mucho calor, ¿no? O baja su temperatura, su composición cambia. Es por ello que se suele trabajar con aceites especiales. Entonces,
Si yo aplico acá cierta variación ¿no? Una cierta presión en el punto 1, en el aceite toda esa variación de presión ya transmite al punto número 2. Y si es así, la presión en el punto 1 y el punto 2, la presión en 1 sabes que es la fuerza 1 entre el área 1 y la presión en 2 sería la fuerza 2 entre el área 2. Entonces, acá te has percatado que tanto la fuerza y el área están en una relación directamente proporcional. ¿Sí? Es una relación directamente proporcional. ¿Y qué significa que sea una relación directa? Ahora, ¿qué recuerdan una relación directa? Bueno, si es una relación directa, significa de que si tú aumentas la fuerza, el área también aumenta en la misma proporción. O viceversa. Para mayor área, quiere decir que la fuerza es mayor, ¿no? Y tiene sentido. En la parte derecha te estás dando cuenta de que esa magnitud es mucho mayor, ¿no? Porque esa es la idea. Tú aplicas una pequeña palanca, ¿no? Con tu mano, con tu brazo, y de esa manera puedes elevar vehículos pesados. ¿Sí? Entonces, esa es una de las aplicaciones. En maquinaria pesada, ¿no? En retroexcavadoras y todo eso, también utilizan sistemas hidráulicos, porque están aprovechando que el aceite no se puede comprimir, por lo tanto puede transmitir toda esa potencia a los demás elementos. Esa es una de las aplicaciones. Bien, ese sería para Pascal, el principio de Pascal. La potencia se transmite pues a todos los puntos del sistema. Ahora, tú puedes diseñar o puedes crear, por decirlo así, una unidad de medida. En el caso de milímetro de mercurio, ¿por qué se dice que son 760 milímetros de mercurio? A ver, acá tienes una barra de mercurio, ¿sí? Ya, ahora lo dejas en un recipiente y obviamente por un instante el mercurio pues sale por gravedad y llena, bueno, trata de llenar el recipiente. Pero, ¿qué pasaría en esta configuración? Lo que va a pasar es lo siguiente. Recuerda, el aire, la presión atmosférica, quiere ingresar por todos los espacios que estén disponibles. ¿Ok? Entonces, esa presión atmosférica va a estar empujando constantemente este líquido de mercurio. Y con el mercurio, pues, ¿por dónde puede escapar? Obviamente no se va hacia abajo. Lo que va a hacer es irse por la parte vertical del tubo. ¿Ok? Entonces, si hay más presión atmosférica, entre comillas, esta columna de mercurio que está en el recipiente va a subir más y más y más y más y más. Entonces, cuando justamente esa presión coincide con la atmosférica, el mercurio solamente se eleva 760 milímetros. De esa manera, pues tú puedes obtener otra unidad de medida. Lo que está midiendo es el efecto del mercurio. El mercurio, bueno, algunos recordarán que antes se utilizaba para los termómetros, ¿no? Porque en el termómetro, claro, temperatura normal, 35, 36, cuando obviamente tiene fiebre, ¿qué le pasa al mercurio? Recibe calor. Y cuando recibe calor, los cuerpos se dilatan, ¿no? Pero la ventaja es que se dilata de una forma de tal que tú puedas visualizarla. Porque, ojo, todos los materiales, los sólidos con calor se dilatan, pero otros se dilatan más y otros se dilatan menos. Entonces, el mercurio está calibrado de tal manera que varía hasta 40, 41 grados, pero que sea visible. ¿Ya? Bueno, se puede romper y ¿no? puede surgir pues, un accidente, te puedes contaminar. Ya, por eso no se trabaja con mercurio ya. Bien. Sí, me avisan por favor si hay alguna consulta mientras voy haciendo la explicación. Al igual que los demás cursos, les comparte su balotario. Me parece que casi todos los cursos de la semana de la semana 16, ya se les ha compartido el balotario. Faltarían los de la semana 17, ¿ya? Espero el balotario sí también les puedo pasar hoy día. Miren, más seguro, el domingo sí no tengo actividades, así que el domingo sí estaría acabando con esos pendientes. Hoy, más tarde, como les comentaba, tengo dinámica y fluidos. Entonces ya es la recta final, bueno, todo se acumula. Estoy tratando de darle prioridad a los que tienen examen en la semana 16. Bien, en el caso de Arquímedes, ya vamos a cerrar lo que es estático y luego pasar técnicamente a lo que es dinámica de fluidos. En el principio de Arquímedes hay varias formas de enunciarlo. ¿Ya? Una de ellas es la aparición de una nueva magnitud.
¿ya? Una magnitud entre comillas resultante debido al efecto de todo lo que le hace el agua al objeto que se sumerge. Acá tienes un objeto de color plomo que se sumerge en agua, pero está flotando, ¿sí? Está a cierto nivel. Ese F1 y F2, por si acaso, son las fuerzas que está ejerciendo el agua. En verdad son varias fuerzas, pero el empuje, ¿ok? Lo definimos como la resultante. En términos sencillos, el empuje es la fuerza resultante que ejerce el agua sobre un objeto. ¿Cuál es su finalidad? Busca desplazarlo, quiere botar ese objeto. Entonces te das cuenta que la gravedad quiere hacer su trabajo, ¿cierto? Quiere llevarlo, pues obviamente, hacia abajo, al centro de la Tierra, pero el agua no. El agua lo quiere expulsar. ¿Sí? Entonces, la dirección del empuje es vertical, muy similar al efecto de la normal. ¿Se acuerdan en física 1? La normal es una fuerza perpendicular que quiere desplazar o quiere que no ingrese el material a la rampa, ¿no? Y siempre tiene una dirección, siempre es normal, siempre lo quiere expulsar, botar. Bueno, acá es algo similar, ¿sí? Acá es algo similar. El empuje es esa fuerza que quiere expulsar al cuerpo, ¿ok? Ahora, ese empuje en módulo aquí es igual, ya, y esta es la clave. En módulo es igual al peso del agua desplazado. Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Ya, y pues sería excelente que vayan tomando nota. La fuerza del empuje aquí es igual al peso del volumen desplazado por el Sol, pero ahí no veo peso. Ya, lo que pasa que tú debes saber que la fuerza de gravedad o el peso es la masa por gravedad. En fluidos no se suele hablar mucho de masa, sino se suele trabajar con densidad. La densidad es la masa por unidad de volumen, significa que la masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, cada vez que una ecuación aparezca la masa, vas a colocar la densidad por el volumen. Entonces, esto para ustedes debe ser el peso. ¿Peso de quién? Ya, este es el volumen del líquido desplazado. A ver, ejemplo. Tienes acá un vaso a ras de agua, ¿sí? Y yo quiero medir el volumen de esta figura. Como te das cuenta, esa figura es irregular, ¿no? Si fuera esférico, pues mido su radio y ya está. Pero lo interesante es que si tú introduces este objeto en el recipiente lleno de agua, sabes que algo va a pasar, ¿no? Esta es la figura. Ingresa, ¿no? Esta figura de color rojo tiene cierto volumen definido, un volumen V, un volumen V. Pero como está el ras del recipiente, ya te has percatado que cuando ingrese ese cuerpo va a salir agua, ¿no es cierto? Ahora, si tú sumas toda esa agua que ha salido, ese volumen del agua desplazado va a ser igual a ¿quién? Al volumen del cuerpo que se sumerge. Esto no se olviden. Dependiendo del ejercicio te va a ayudar bastante. Entonces, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo que se sumerge. Entonces, acá le han puesto solo ρ, pero ya debes saber que ρ es la densidad del fluido y V, sí está, volumen del cuerpo que se sumerge, pero también es el volumen del líquido desplazado. Ya, no se olviden, esos dos volúmenes son iguales. Claro, ¿no? La materia, ¿se acuerdan? Ocupaba un lugar en el espacio. Dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar. Eso es básicamente lo que se utiliza en el principio de Arquímedes. ¿Sí? Bien, hasta acá, muchachos. ¿Sí? ¿Se entiende? El empuje es una fuerza que ejerce el agua y busca desplazar a los cuerpos que ingresan en ella. La fuerza es vertical y en intensidad es igual al peso del líquido desplazado. Rho es la densidad del líquido y en el volumen puedes jugar con dos opciones. O es el objeto que se sumerge o es el líquido que se desplaza. Cualquiera de ellos son válidos. Bien, los clásicos ejercicios, ¿no? Yo les voy a compartir esa información, no se preocupen. Ya, me parece que esta es la imagen. A ver, ¿cuál es la idea? Dependiendo de la relación de las densidades, uno puede saber
qué porcentaje del cuerpo se sumerge. Normalmente es una parte, por ejemplo en la madera, ¿no? Cuando tú lanzas una madera pues, en agua o una plancha de corcho, te das cuenta que flota, ¿no? Entonces, mientras sea más denso, se va a hundir un poquito más, un poquito más. Y si es más denso que el agua, tú lo sueltas, se va hasta el fondo, ¿sí? Entonces, dependiendo de la densidad de los cuerpos, uno puede saber qué fracción o qué porcentaje se sumerge. Y lo que han hecho en este ejercicio es eso. Un bloque de madera de la gravedad de gravedad específica. Ya, cuando le digan gravedad específica, indirectamente te están diciendo la densidad relativa. Cada vez que escuches algo relativo, siempre es respecto de algo conocido. Por ejemplo, la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa, ¿qué cosa es? Es la permeabilidad de un material respecto a la del vacío. ¿Quién es el conocido? El vacío. En líquidos, ¿quién es el conocido? El agua, pues. El agua es el conocido. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, un material tiene una densidad relativa de 6. Bueno, te están diciendo que es 6 veces la densidad del agua. Y la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Sí? Si te dicen acá 0,8, ya, pues quiere decir que es 0,8 veces la densidad del agua. Entonces, esto es clave porque en función a la densidad, tú puedes saber qué porcentaje se sumerge. Ahora, les voy adelantando. En todos los ejercicios de física, y eso es lo que estoy considerando al corregir, tienen que elaborar el DSL. No pueden reemplazar así como está acá. Bueno, acá es por temas de tiempo. Ya les dije que en un texto nunca está al 100% desarrollado. Pero tú en el examen vas a tener que dibujarlo. Un bloque de madera, ya, este es mi bloquecito de madera, dice, flota en el agua. Ya, si flota, pues debe ser algo así, ¿no? Sí, este será el volumen que se sumerge y este será pues el volumen que flota. ¿Sí? Ahora, luego ese es tu sistema y luego tienes que elaborar pues tu DSL. ¿Qué fuerza está sometido ese bloque de madera? Uno, pues obviamente su peso. Masa de la madera por la gravedad. Pero recuerda, no trabajamos con masa. ¿Qué colocarías acá? La densidad de la madera, el volumen total de la madera y la gravedad. ¿Qué otra fuerza está sometido el bloque de madera? El empuje, que va hacia arriba. ¿Y el empuje aquí es igual? Es el peso del líquido desplazado. Pero también hemos dicho que es la densidad del líquido por la gravedad. Y acá normalmente sería el volumen de líquido que se desplaza. Pero no tienes nada de información del líquido que se desplaza. Lo que sí tienes es el volumen del cuerpo que se sumerge. Ahí está. ¿Qué más? Bueno, como está flotando, esto no se mueve. Entonces colocarías que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Ahora sí. Significa que la fuerza del empuje, está acá, es igual al peso del bloque de madera. Y eso, muchachos, está acá. O sea, conociendo las densidades, tú puedes saber el porcentaje de volumen que se sumerge. ¿Cuánto se sumerge? Con esta densidad de 0,8 se sumerge el 80% del volumen líquido, es lo que se sumerge. ¿Ok? Entonces, siempre deben de colocar el DSL y tienes que plantear la condición. ¿Por qué le he puesto 0? Bueno, como está flotando, pues no se mueve. Sí, eso obviamente no estoy considerando efectos del aire ni nada de eso. En el mar ya cambia la historia, pues porque está el viento, ¿no? Pero en tu casa, si haces esta experiencia, la madera pues va a estar flotando. ¿Sí? Entonces está en equilibrio o está en reposo. Bien, entonces esa es la forma en la que deben de analizar todos los ejercicios de física. ¿Sí? Plantear un buen DSL garantiza el éxito. Ahora, el DSL, claro, va a ser el mismo, pero puede suceder lo siguiente. Puedo tener un objeto, por ejemplo, digamos la madera. Yo tengo la madera, si tú lo sueltas, flota. Pero ahora, imagínense esta experiencia. Tengo la madera en un recipiente, en un tanque, con mi mano la empujo
¿no? Lo quiero dejar al fondo. ¿Y qué pasaría si saco mi mano? Si lo suelto, ojo, nuevamente, tienes un tanque lleno de agua, yo tengo una balsa, una plancha de madera, ¿no? Si yo lo suelto en la superficie, pues flota, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa balsa yo lo empujo, lo sumerjo en todo el agua y lo quiero dejar al fondo? Mientras esté aplicando la fuerza de mi mano, se queda al fondo, ¿no? Y ahora, y si yo saco mi mano, te has percatado de que esa balsa va a subir, va a acelerar, ¿sí? Claro, obviamente, dependiendo de cómo yo lo suelte, esa balsa pues va a girar y puede subir en horizontal o puede subir en vertical. Sí, pero de que va a subir, va a subir. En este caso no consideramos rotación. Ahora, consideremos el movimiento de un objeto V, de volumen V más AM. Cae a través de un fluido con viscosidad cero, o sea, no hay rozamiento. Está cayendo. Dibujen las fuerzas. Miren, como está cayendo, en todos los casos siempre están las dos fuerzas. Está el empuje y está el peso. Pero como está cayendo, te está diciendo, pues obviamente el que está ganando es la fuerza de gravedad y la aceleración obviamente es hacia abajo. ¿Sí? Entonces, la ley física pues es la misma. Lo único que está cambiando, si ustedes se han percatado, es la forma de calcular el empuje. ¿Cuál es lo interesante de este ejercicio? Mira, la aceleración es en términos de las densidades. Si tú conoces las densidades, pues ya sabes qué le pasa a la aceleración. Ejemplo, si este objeto se sumerge en agua, ¿qué pasaría si se sumerge en agua? Bueno, voy a colocarlo acá. Si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del fluido, ¿la aceleración será positiva o negativa? ¿Qué creen? Si el fluido tiene mayor densidad que el cuerpo. ¿Va hacia abajo o hacia arriba? Bueno, te has percatado que si esta densidad del cuerpo es menor que la del fluido, es lo mismo decir que el fluido es mayor. Ya, y si es mayor, ¿qué pasaría acá? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Alguna pista? Se ha percatado que si el fluido es mayor, todo este cociente es mayor o menor que 1. Es mayor que 1, ¿sí o no? 1 menos un número mayor que 1 es negativo. ¿Y esta aceleración cómo va a ser? Negativa. Entonces tiene sentido, ¿no es cierto? Porque es el caso de la madera. Si no hay otra fuerza adicional que la fuerza de mi mano, esa madera o esa balsa pues va a subir. Por eso es que la aceleración te sale negativo. En cambio, si tienes la densidad del cuerpo que es mayor que la del fluido, por ejemplo, no sé, una bola de acero, si fuera ese el caso, obviamente todo este numerito es menor que 1, pero obviamente mayor que 0. 1 menos un número menor que 1 sigue siendo positivo, y es por ello que la aceleración también es positiva. En resumen, si el cuerpo tiene más densidad que el fluido, va hacia abajo. Y si tiene menos densidad del fluido, pues obviamente va a subir. Sí, avisen muchachos, por favor, si tienen alguna consulta. Estos temas, por si acaso, igual ya les compartí la semana pasada que tienen que revisarlo. Obviamente lo que estoy haciendo acá es aclarar, ¿no? algunos conceptos. Bien, lo clásico son ejercicios de este tipo, del efecto aparente de que pesa menos. Tu peso sería menor. Pero en verdad tu peso siempre es el mismo, porque tu peso depende solo de la masa y la gravedad, ¿no? Tu masa va a ser la misma. Lo que va a cambiar, pues obviamente, es la aceleración, perdón, lo que va a cambiar es la fuerza aparente o la tensión y la normal, obviamente. ¿Por qué? Porque ahora está el empuje, hay otra fuerza. Pero tu peso solo depende de tu masa y gravedad. Y eso no va a cambiar, estés fuera o estés dentro de la piscina. Bien, entonces, ¿por qué sucede eso? Básicamente el DCL, pues. El DCL es el que hace todo ese trabajo. ¿Sí? El DCL es el que va a cambiar toda esta forma de análisis. Bien, ejercicios típicos, ¿no? Por ejemplo,
tienes acá una esfera. Si yo retiro la mano, la esfera pues sale y va a flotar. Dependiendo de su densidad, flotará un poquito más, un poquito menos. Pero en este ejercicio, a ver, vamos a revisarlo rápidamente. ¿Qué dice? Una pelota de plástico de 25 centímetros de radio flota con un 25% de su volumen sumergido. Dice, ¿qué fuerza tienes que aplicar para que ahora para que se sumerja completamente? O sea, sin la fuerza de tu mano, el 25% está bajo el agua. La pregunta es, ¿cuánta fuerza externa debes aplicar para que ahora todo el volumen pues esté en el agua? Eso es básicamente lo que se está diciendo acá. Y mira, el DSL. DSL es importante. Pero antes tienes que calcular la densidad de la pelota. Y eso lo consideras en el caso que está flotando. Y esto ya lo hemos explicado líneas arriba. Entonces son dos DSL. Uno, cuando no está tu mano, o sea, el peso es igual a la fuerza de empuje. Y como te están hablando del porcentaje, si ustedes han estado atentos, si conoces el porcentaje de volumen que se sumerge, conoces la densidad. Y mira, se sumerge el 25% y la densidad de la pelota es el 25% de la densidad del agua. ¿Ven? Entonces sí, estás utilizando lo anterior. Segundo caso, ahora voy a aplicar una fuerza externa, que en este caso es mi mano, y toda la esfera se sumerge. Entonces en el DSL ahora hay una fuerza más. Está el empuje, que siempre es hacia arriba, está el peso, que es hacia abajo, y obviamente ahora está la fuerza externa que yo estoy aplicando. Entonces la fuerza externa más el peso tienen que anular el empuje. Recuerda, el empuje es el que está buscando desplazar al cuerpo. Bien, con esa información, recuerda, como no se mueve, es estático, aplico la primera ley de Newton. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. ¿Fuerzas en dónde? Pues obviamente en la esfera. Bien, en todos los ejercicios, muchachos, el DSL es clave acá. ¿Sí? El DSL es clave. Bien, en este caso ya te das cuenta que dicha fuerza es de 481 newton de intensidad. Yo les pregunto ahora, ¿qué creen que va a pasar si en un instante dado retiro mi mano? ¿Qué creen que va a pasar? Si retiras la fuerza que mantiene a la esfera totalmente sumergida. ¿Qué creen que va a pasar? En ese instante, vamos a decir de que, a ver, el empuje, por dar un valor, ¿ya? El empuje es de 10. Sabes que el peso, vamos a decir que sea de 8. Y la mano es de 2. ¿Sí? Ya sabes que el empuje es la suma de los dos. Pregunta, si en un instante dado desaparece la mano, ¿qué va a pasar a la pelota? ¿Sube, baja o se queda ahí? Sí, avisen muchachos, obviamente ustedes están invirtiendo su tiempo conectados acá, porque esto se va a considerar en el final. Ah, perdón, es que el micro no está funcionando, disculpen. En todo caso, pueden utilizar su chat. Sí, no sé por qué no nos puede escuchar. Ah, ya, creo que ya sé por qué. A ver, un ratito. Ya, ahora sí, puedes usar tu micro, Cifuentes, creo que ya los puedo escuchar. Ya. Ajá, muy bien, así es. Claro, es como una reacción, pero entre comillas esa reacción es el empuje. Porque miren, cuando se sumerge completamente, esta fuerza de color azul es la fuerza de mi mano. La fuerza de 10 es el agua que lo quiere botar. Y la fuerza de 8 es la gravedad que lo quiere jalar. Entonces, cuando yo retiro la mano, lo que estoy haciendo en ese instante es anular esa fuerza. Ojo, en ese instante nada más, ¿ah? Y mira, en ese instante, ¿cómo son las fuerzas? El empuje tiene 10 de intensidad y el peso solo es 8. ¿Te has percatado que en ese instante que yo retiro la mano, la fuerza resultante, ¿cuánto es? La fuerza resultante es de 2
newtons. Y si hay fuerza resultante, es porque hay aceleración. ¿Hacia dónde es la aceleración? Tiene la misma dirección que la fuerza. Entonces, si tú retiras la mano, no, muy similar a una reacción, lo que va a pasar es que esta esferita va a subir. Técnicamente va a acelerar, ¿no? Bueno, técnicamente va a acelerar de forma brusca. Digamos, se va a ir hasta acá o va a salir solo esta parte de volumen y luego va a quedar ya en esta forma, ¿no? Hasta que se queda totalmente quieto. ¿Ok? Entonces, cuando le dicen, en ese instante se retira la mano, ya sabes que desaparecen, en este ejemplito, los 2 newtons, pero las otras dos fuerzas sí mantienen su intensidad en ese instante. ¿Eh? Sí, es por ello que esa pelotita sube. Bien, entonces, en todos los ejercicios, muchachos, es aplicar tus leyes de la física. En todos ellos. Bien, por último, en el caso de hidrostática, veremos casos de compuertas. Ya, en el dinámica de fluidos sí se vio un poquito más de detalle de esta parte. ¿Cuál es la diferencia en el caso de compuertas? Por ejemplo, este ejemplito, este ejercicio. En el caso de compuertas, sí nos interesa la rotación, pues. Por ejemplo, si tú sumerges o lanzas, ¿no?, una plancha, ¿no?, cuya longitud es mayor que el espesor, al agua. Bueno, dependiendo de cómo lo lances, puede ingresar así en diagonal, pero puede ingresar en diagonal, dar la apariencia que se sumerge, pero luego va a subir, asciende y se queda en horizontal. ¿No es cierto? Ya, en este ejercicio es una plancha de un material de menor densidad, ¿ok? Y para que no salga a la superficie, lo están amarrando con un hilo. Calcular el ángulo alfa. Bien, DCL, muchachos. DCL es clave. Si no haces el DCL, pues solamente te estás memorizando las ecuaciones. Es más, en las partes teóricas, como vieron en el examen parcial, solo se les pide el DCL. ¿Ya? Se les pide el DCL o en todo caso solo plantear la ecuación. El resto, pues ya es matemática. Cuando haces el DCL de esta barra o esta planchita, está el peso. Recuerda, y acá viene lo interesante. El peso está en el centro de gravedad de la barra. O sea, si la barra es L, L está en L medios. En cambio, el empuje es una fuerza vertical, pero ¿dónde se ubica? A la mitad de la parte que está dentro del agua. Entonces, mira, esta distancia es la distancia que se sumerge. Entonces el empuje se ubica justo a la mitad. Esa es la clave. ¿Sí? Esa es la clave. ¿Por qué? Porque si estuviera justamente en el centro, quiere decir pues que ya está todo el material dentro del agua, pues. Y sería lo mismo que hemos estado viendo. ¿Se acuerdan el DSL, la pelota, de la balsa, que hemos visto líneas arriba? La fuerza, empuje y gravedad estaban en el mismo punto. Por eso es que no rotaba. En cambio acá, sí va a rotar. Si tú cortas este hilo, va a rotar por un instante hasta que luego sale y se queda en la superficie. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra fuerza? La tensión del hilo. Ahora, ¿se acuerdan cuando tienes varias fuerzas y tienes cuerpos con dimensiones? Tenías que aplicar sumatoria de torques o de momentos. Ahora, ¿dónde tomas momentos? ¿Dónde tomas torques? Obviamente torques le vas a tomar, ¿verdad? Puedes tomar torque en cualquier punto, pero ¿dónde te conviene tomar torques? A ver, si yo lo tomo acá, estoy anulando el peso. No me conviene porque sí tengo peso. El empuje, ni hablar. Puedo trabajar acá. Si yo considero momentos en el punto O, lo que estoy anulando es el momento de la tensión, pero estaría trabajando con el momento del empuje y el momento del peso. Eso es básicamente lo que se ha hecho acá. Ahora, yo les consulto, si el momento se toma respecto de O, ¿qué torque o momento ejerce el empuje? ¿Hace que la barra se mueva en sentido horario o en sentido antihorario? A ver, porque ojo, si esto lo pones mal, ya el resto está mal. ¿Qué sentido, no, ejerce el empuje? ¿Busca girar a la barra en sentido horario o antihorario?
A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿En qué sentido busca hacer girar el empuje a la barra? ¿En sentido horario o antihorario? Considerando que tu punto de pivote es el punto O, el de color rojo. ¿Antihorario? Sí. Ya, por ahí dice horario. A ver, recuerda, este es el punto de pivote y tu fuerza es así. A ver, en todo caso, así es, en sentido horario. Así es. Entonces ya te has percatado. Es lo mismo que yo haga. Esta fuerza la puedo trasladar acá. Si tú empujas, ya te vas a dar cuenta que va a querer hacer esto. Entonces, el empuje respecto del punto O, lo que quiere hacer es rotar toda la barra en sentido horario. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo será el momento de la fuerza P? Ya te has percatado que es en sentido antihorario. Y tiene sentido, pues, ¿no? Porque el empuje lo quiere hacer rotar en horario y el peso en sentido antihorario. Los dos se tienen que cancelar, porque recuerda, esta barra no gira, no debe girar. Eso que les he mencionado está acá. Acá está. Esto es el momento generado por el empuje y esto es el momento generado por el peso. Profesor, ¿de dónde sale el coseno? Ya, tú debes saber que en torques necesitas el brazo de palanca. El brazo de palanca respecto del punto O, obviamente. A ver, como vamos en el caso del empuje. Si tienes el empuje, tú quieres que la fuerza sea perpendicular al brazo de palanca. El brazo de palanca, muchachos, es esa línea azul. Y esto es A por el coseno de alfa. Profesor, ¿y cómo sería para el peso? Lo mismo. En el caso del peso, su brazo de palanca es desde acá hasta el nivel del O. Y esto de acá es L por el coseno. Eso, por si acaso, es lo mismo que está acá. ¿Sí? Es esta distancia. Como tienes el ángulo alfa y tienes que la hipotenusa vale L medios, es por eso que acá aparece L medios y también está a medios. ¿Ves? Acá está a medios y L medios. Entonces, de esta manera relacionamos el ángulo alfa con la densidad. Y acá sucede algo interesante, que es justo lo que te pide la parte B. En la parte B les piden lo siguiente. Les piden cuánto debe ser la altura mínima para que la barra se ponga en vertical. A ver, si la barra está en vertical, señores, ¿cuánto será el ángulo? Mira, esta es la barra en una posición alfa. Si yo quiero que esté en vertical, ¿cuánto debería ser alfa? A ver, ¿qué ángulo debería tomar alfa para que la barra esté en vertical? Así es, ¿no? Así es, Daniel. Tiene que estar en 90. Entonces, ya estás percatado de que este seno de 90 va a ser 1. Y si es 1, ya tienes el h mínimo. Eso está acá. No ha reemplazado directamente. Entonces, ¿cuándo se obtiene la altura mínima? Cuando el seno de alfa sea 1. O que alfa sea 90 grados. Y el resto es historia conocida. Ahora, ¿cómo calcularías la tensión? Fácil. Como ya tienes, como ya tienes información del empuje, ya está el empuje, ya tienes el peso, puedes calcular la tensión. ¿Por qué? Porque la primera ley de Newton te dice que la fuerza que va hacia arriba, que es E, ¿qué va hacia arriba? No hay más. Tiene que ser igual a quién? A todas las fuerzas que van hacia abajo, que es el peso y la tensión que está jalando hacia abajo. Entonces, si eso, obviamente vas a calcular la tensión de la cuerda. En todos los ejercicios, muchachos, es lo mismo. Acá tienes una barra. Bueno, acá ¿cuál sería la diferencia? En el DCL. En el punto O, la fuerza es totalmente vertical porque las cuerdas solo jalan. En cambio, acá tienes una articulación. A ver, acá va a ser lo mismo, peso, empuje, y lo único que va a cambiar acá es la articulación. Cuando es una articulación, recuerden, se coloca una reacción vertical y una reacción horizontal. El resto es lo mismo.
¿Sí? El resto sigue siendo lo mismo. Bien, entonces, hasta acá en lo que vamos a considerar estática de fluidos. Ya, igual no se preocupen, yo les pasaré una lista. Acá, miren, es una compuerta. Bueno, gestión de eléctrica en dinámica de fluidos, sí se menciona un poquito más acerca de, ¿no?, de las represas, centrales hidroeléctricas. El agua quiere, por decirlo así, tumbarse pues toda esa pared para seguir su camino. Acá hay cierta presión. Sabes que conforme vas descendiendo, la presión aumenta y por eso, mira, tiene esa curva, ¿no? En elasticidad hemos visto, para que un material soporte un mayor esfuerzo, puedes jugar con el material o puedes jugar con sus dimensiones. En este caso, muchachos, ¿con qué están jugando para diseñar esta estructura? ¿Están cambiando el material o están cambiando la forma para que soporte el esfuerzo que ejerce el agua? ¿Qué creen que están cambiando acá? Para que soporte, ¿eh? En resistencia de materiales hemos visto, puedes cambiar el material o puedes cambiar la geometría, que es la forma. ¿Con qué están jugando acá? Para que soporte el agua. ¿Con el material o con la forma? Como se han percatado, el material es concreto, ¿no? Concreto armado. Obviamente lo que están cambiando pues es con la forma. Sabes que la parte inferior soporta más esfuerzo que la parte inferior. ¿Por qué? Ya hemos visto. A mayor profundidad, la presión es mayor. Es por ello que tiene esta curva. Profesor, ¿y qué pasa si no quiero esa zona? Ya. ¿Qué harías en ese caso si quieres que solamente sea, pues, como un muro? Un muro. Bueno, tendrías que cambiar el material, pues. Ni hablar, ¿no? Internamente el material o el tipo de acero que utilices debe ser mucho, ¿no?, de mayor resistencia o de mayor espesor que los utilizados en todo el, ¿no?, en todo el muro. Pero obviamente es más viable trabajarlo de esta forma. Ya, entonces, la forma o el material se utiliza para que soporte un mayor esfuerzo. Bien, eso sería en relación a estática de fluidos. Pasaremos ahora, en dinámica es más sencillo, ¿ya? Porque está más asociado a la parte de mecánica que ustedes pues ya han visto. Ya, a ver, el caso de dinámica, antes que me olvide, ya, en dinámica se va a mencionar fluidos con viscosidad y sin viscosidad. Lo que vamos a ver es sin viscosidad. Recuerda que la viscosidad ya es una propiedad que tienen los líquidos a oponerse al movimiento. Es como la resistencia eléctrica, ¿no? Si hay más resistencia eléctrica, hay menos corriente, ¿no? Es similar a la reluctancia, lo que han llevado o están llevando máquinas, ¿no? Cuando la reluctancia es mayor, quiere decir que hay más oposición a flujo. Bueno, acá es parecido. Cuando hay más viscosidad, el líquido se mueve en cámara lenta. Y eso te puedes dar cuenta, ¿no? No sé, una cuchara de miel, lo pones en un recipiente, ahora inclinas ese plato, por decirlo así, y te vas a dar cuenta que va a bajar en cámara lenta como una tortuga. Si pierde su viscosidad, baja más rápido. ¿Ya? Entonces, como conceptos, sí se les puede consultar a ustedes acerca de la viscosidad. No ejercicios. Obviamente lo que yo me estoy deteniendo en explicarles, ejercicios, eso sí viene. ¿Sí? Entonces, de viscosidad no, pero sí la parte conceptual. ¿Sí? Como por ejemplo la posición que tienen los líquidos a fluir. Ahora, en todo dinámica de fluidos, solamente es utilizar dos principios o dos ecuaciones. Uno, la ecuación de continuidad, y dos, la ecuación de Bernoulli. En todos los ejercicios, ¿eh? Ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Ahora, ¿con qué está asociada la ecuación de continuidad? Recuerda, continuidad está asociado a la conservación de la masa. La misma cantidad de líquido que ingresa por A, pues tiene que salir por B. No se puede perder. Esto es similar a su ley de Kirchhoff. Es verdad, la primera ley de Kirchhoff habla de corrientes, ya, pero tú debes de saber que todas las corrientes que ingresan es igual a las corrientes que salen. Eso es conservación de la carga. La carga eléctrica no se debe perder. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación de continuidad y es lo mismo que han visto en la ley de Kirchhoff. En el caso de la ecuación de la segunda ley de Kirchhoff en circuitos, es verdad, trabajamos con voltajes, pero tú debes de saber que esa segunda ley de Kirchhoff te está diciendo que la energía en el circuito se conserva.
Toda la potencia, la energía que inyecta la fuente, se la tiene que llevar a las cargas, pues. ¿Sí? Conservación de energía. Y acá es lo mismo. La ecuación de Bernoulli es una ecuación de conservación de la energía. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de la segunda ley de Kirchhoff, es conservación de energía, pero lo suelen colocar en unidades de voltios, ¿no? En unidades de volts. Pero te están hablando de energía. En el caso de Bernoulli, es conservación de energía, pero lo que están haciendo, normalmente se escribe así, la energía se toma por unidad de área, y eso son pascales. Eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces, ecuación de continuidad, ya sabes que es conservación de la masa, no se debe perder. Y cuando hablamos de conservación de la masa, normalmente trabajamos con una cantidad llamada caudal. Caudal es Q, a veces le llaman gasto o flujo. Eso se le conoce como el volumen por unidad de tiempo. Flujo. Normalmente te hablan de metros cúbicos por segundo o litros por minuto. ¿Sí? Pero eso es caudal. También, en vez de trabajar con volumen y tiempo, suelen trabajar con la superficie o el área y la rapidez. ¿Ok? Área por velocidad, área por rapidez, se le conoce como flujo. ¿Sí? Entonces le llaman flujo, gasto, pero las unidades siguen siendo las mismas. En Bernoulli, esto es muy similar a lo que ustedes vieron en Física 1 con la montaña rusa. Cuando tú ves ejercicio de montaña rusa, voy a decir acá, tengo una pelotita que desciende, por acá desciende, llegó al punto más bajo y acá vuelve a subir. Primer punto, segundo, tercero y cuarto. A ver, de Física 1, ¿dónde la energía potencial es máxima? ¿En cuál de esos 4 puntos? ¿En el primero, segundo, tercero o cuarto? O dicho de otra forma, ¿dónde la energía cinética es máxima? ¿Se acuerdan de Física 1? ¿Dónde es máximo y dónde es mínimo la energía cinética? Sí, comentario, muchachos. Pueden usar su micro o el chat. ¿Dónde la energía cinética es máxima? O dónde es mínima también, ¿no? En el punto 3, energía cinética sería máxima. Así es. Muy bien. Y si ustedes recuerdan de Física 1, claro, cuando no consideraba fuerzas no conservativas, dice que la energía mecánica se conserva. Y la energía mecánica era la energía cinética más la potencial. Entonces, si me dices que en este punto la energía cinética es máxima, ¿qué le pasó a la potencial? Para que la suma sea constante, pues se supone que él debe ser el mínimo. ¿Sí? El potencial debe ser el mínimo. Ahora, si tu nivel de referencia está acá, ya sería cero. Pero lo que sí sabes es que ese punto es mínimo. Ahora, y en el cuarto punto, ¿qué está pasando? Bueno, la cinética ya no es máxima. ¿Qué va a pasar? Ahora su cinética se reduce. Y si la energía cinética se reduce, significa pues que la potencial está subiendo. Y tiene sentido porque hay más altura ahora. Ya, lo mismo sucede en la ecuación de Bernoulli. Tienes que elegir puntos. En la montaña rusa elegías el punto 1, el punto 2 y así con los demás. En Bernoulli pues tienes que hacer lo mismo. Nivel de referencia. Ya. Y eso es lo que se tiene que cumplir. A ver, yo creo que esta carguita. Acá está. Es como la suma de todas las energías, pero por unidad de volumen. P es la presión. Este es, ¿se acuerdan? Está asociado con el desnivel, la presión manométrica. Y esto de acá es la parte dinámica. Entonces, por ejemplo, si tienes una tubería de esta forma, tú estás analizando una línea de flujo. Esta línea. ¿Te has percatado que si tú analizas, quieres saber qué le pasa al punto 1 respecto al punto número 2, ya te estás ahorrando un término? Te olvidas de esta parte de acá porque la altura es la misma.
Es más, acá puedes tomar tu nivel de referencia. Ahora, todo queda en manos de quién? De la velocidad y la presión. Consulta, ¿cómo sé qué punto se mueve a mayor velocidad? No tengo información, es verdad, pero sí tienes un dato, el área. ¿Dónde el área es mayor? Recuerda que el caudal en el punto 1 tiene que ser igual al caudal en el punto 2. Continuidad. El caudal en 1 es el área 1 por la velocidad 1. El caudal en 2 es área 2, no, velocidad 2. Consulta, ¿dónde el área es mayor? ¿En 1 o en 2? El área, me refiero a esta sección. ¿Dónde el área es mayor? Porque mira, si tú sabes dónde el área es mayor, ya sabes dónde la velocidad es menor. ¿Sí? Recuerda, si Q es A por V y esto es constante, A y V son inversas, o sea, a mayor área, menor velocidad. Con esa idea, muchachos, ¿qué punto se mueve más rápido? ¿El 1 o el 2? No, profesor. Así es, excelente. Entonces, ya sabes que en el punto 2 la rapidez es mayor. Ahora, fíjense en la forma de analizar. Ya sabes que 2 tiene más velocidad, porque hay menos sección. Ahora, si la velocidad en 2 es mayor, ¿cómo será P en el punto 2? ¿Mayor o menor? Para que la suma sea constante. P en el punto 2 será menor o mayor en comparación al 1. Si ya sabes que la velocidad en 2 es mayor. ¿Qué dicen? Esa presión en 2 será mayor o menor si sabes que su velocidad es mayor. Y la suma debe ser una constante. Esto es muy similar al tercer punto en la montaña rusa, ¿no? A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Esa presión en 2 será mayor o menor que el punto 1? A ver, ideas, muchachos, ideas. Puede estar bien, puede estar mal, no se preocupen, no van a tener ceros si se responden. Use su chat en todo caso. Quiero saber si esa presión en 2 es mayor o menor. Si sabes que la cinética ya, mayor, muy bien. ¿Alguien más? Recuerda, en el caso de... Ya, dicen que es mayor. Ok, ok. Vamos, vamos acá. Recuerda que en la montaña rusa la energía mecánica se conserva. Y la energía mecánica es igual a la energía cinética más la potencial. En este puntito, sabes que la energía cinética es mayor, ¿no es cierto? Por eso le colocamos esta flecha. En ese punto, sabes que la energía cinética es mayor. Para que la suma sea una constante, significa que la potencial, ¿cómo tiene que ser? O sea, el otro término debe ser. Claro, si el nivel de referencia acá sería cero. Pero recuerda, si acá es mayor, es porque acá tiene que ser menor. ¿Cuándo va a ser cero? Sí, sería cero si el nivel de referencia lo pones acá. Lo que sí sabes es que es menor, para que la suma siempre sea una constante. Y viceversa. Si la potencial aumenta, ¿qué le pasa a la cinética? Tiene que reducirse para que la suma sea una constante. ¿Sí? Entonces, para que los dos siempre sumen lo mismo, si uno sube, el otro tiene que bajar. Entonces, con esa idea, ya sabes que la velocidad en 2 es mayor. ¿Por qué? Porque hay menos área. Ahora, lo mismo, muchachos. Si la parte cinética sabes que está aumentando en el punto 2, ¿cómo será la magnitud asociada a la presión en ese punto? ¿Mayor o menor para que la suma sea la misma? Así es, así es. Sería mínimo o sería menor en comparación a la 1. O sea, en resumen, acá en el punto 2 hay menos presión que en el punto 1, pero hay más velocidad. Entonces te das cuenta que solamente viendo la figura y analizando la ecuación, tú puedes saber dónde hay más o menos presión. Eso que le dio con aplicación al tubo Venturi.
Que para que tenga aplicación, vamos a ver. No, acá está. Este es. Ya, acá se va a ver mejor. Miren, este es un clásico, ¿ah? Sin necesidad de ecuaciones. Con eso que les he explicado, ya saben que la velocidad en 2, esta es la velocidad en 1. ¿Dónde la velocidad era mayor? En 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerda, lo que está en color plomo es un fluido que obviamente se está moviendo. Por acá está circulando agua. ¿Sí? Y lo que está acá abajo es un fluido estático. No se mueve. ¿Sí? Esto es un cierto líquido. Y por acá obviamente es parte del líquido en movimiento. ¿Sí? Ya, yo quiero que se imaginen esto. ¿Ya? Ojo, lo que está en color azul es un líquido que se está utilizando para medir el valor de la presión. ¿Qué pasaría con este líquido de color azul si en el tubo no hay nada? Está abierto. No circula nada de agua. Ojo, este es un líquido de color azul que te indica el nivel de la presión, nada más. ¿Ok? Cuando circula agua, se pone de este nivel. La parte izquierda baja y la derecha sube. Yo les pregunto, ¿qué le pasaría a ese tubo en forma de U si por acá no hay nada? Lo dejo abierto, solo al aire. ¿Qué le va a pasar a ese tubo o a ese líquido en color azul? ¿Va a mantener esa forma? ¿Va a cambiar? ¿Qué le pasaría? Así es, muy bien. Cuando no hay nada, pues va a estar así. ¿Y esto por qué? Porque si no hay nada, ese nada se entiende que es aire. Por acá va a ingresar la presión atmosférica y por acá también. Y como tienen el mismo valor, lo va a empujar con la misma cantidad. Entonces, eso va a ser una U perfecta. Va a estar nivelado. ¿Sí? Ahora, con esa idea, ya ingresó el agua, ¿no? O ingresó un fluido cualquiera. Consulta, ¿dónde creen, o mejor dicho, por qué creen que el tercer punto bajó y este puntito el de la derecha subió? ¿Dónde esa presión es mayor? ¿En uno o en 2? ¿Por qué creen que en uno bajó y en 2 subió? ¿Dónde lo están empujando con mayor fuerza? ¿En uno o en 2? Porque recuerda, si estaba abierto, estaban parejos. Cuando ya está entrando el agua, ahora el de la izquierda bajó. Y si baja es porque parece que lo están empujando más. Mi pregunta es, ¿la presión en uno es mayor que en 2 o la presión en uno es menor que en 2? ¿Qué creen que pasa? ¿Alguna pista? ¿Qué creen? ¿Quién es mayor? Así es, eso es justamente lo que pasa. La presión en uno es mayor, por eso lo está desplazando y estás haciendo que el punto 2 suba. Ya, y eso, muchachos, es justamente lo que hemos analizado en la parte superior. ¿Se acuerdan? Que la presión en 2 era menor. Es lo mismo decir que la presión en uno es mayor. A ver, no estoy seguro si llegué a borrar la imagen. No me acuerdo si borré la imagen. Ah, no, acá está. Miren, es justamente lo que hemos analizado. ¿Ya sabes que la velocidad en 2 es máxima? Sí, es verdad. Quiere decir que la parte cinética acá es máxima. ¿Cómo sé que la velocidad era mayor? Porque su área era menor. Entonces ya sabes que acá la velocidad es mayor. Y si la velocidad es mayor en el punto 2, quiere decir que la presión en 2 es menor. Si la presión en 2 es menor, pues se entiende que la presión en uno es mayor. Entonces, en este experimento, en este arreglo, ¿no? Es el tubo de Venturi, justamente lo que se hace es eso, ¿no? Evidenciar lo que está pasando en un fluido que se empieza a mover en la parte superior. Entonces, pasa esto.
Este es el líquido, vamos a decir que el líquido es el de color rojo, ¿ya? El líquido de verdad se va a mover, pero hay una columna que va a avanzar por acá. Y otra columna que ingresa por acá. Entonces es como si se estuvieran peleando en esa zona entre los dos. Pero obviamente el que tiene más presión es el que gana. Y lo que va a hacer es desplazar toda esa columna de líquido. Entonces, dependiendo del nivel que se desplaza hacia arriba o hacia abajo, tú puedes saber cómo es la variación de la presión entre esos dos puntos, si es mayor o si es menor. Eso es lo interesante de esta aplicación. Entonces, ¿cómo es el análisis de este ejercicio? Todo lo que está acá arribita es dinámica de fluidos, o sea, continuidad y Bernoulli. En cambio, todo lo que está acá abajo, ¿qué aplicarían? Si arriba es dinámica de fluidos, o sea, fluidos en movimiento, abajo, ¿qué aplicarías? Como el tubo está en reposo, acá aplicarías hidrostática. O sea, la presión es igual a una presión inicial más la columna de líquido. ¿Sí? Entonces, la parte superior es dinámica técnicamente y esta parte inferior es hidrostática. Esa es una de las aplicaciones que tiene la ecuación de Bernoulli del principio de continuidad. El ejercicio que está a la derecha es lo mismo, solo que está con datos. Bien, entonces se dan cuenta que todos los ejercicios, ¿no?, de Torricelli, ¿no?, una de las tantas aplicaciones, solamente aplican Bernoulli en continuidad, para la parte dinámica, obviamente. En todos, muchachos, es lo mismo. Todo lo que están viendo acá, miren, Bernoulli, Bernoulli. Si está al mismo nivel, es Bernoulli. Recuerda, cuando veas estos ejercicios, asócialo a la montaña rusa. Y en la montaña rusa tienes que hacer los mismos pasos que has hecho en la montaña rusa. A ver, ¿qué has hecho en la montaña rusa? Número 1, antes de analizar tu ejercicio, se supone que has elegido tu nivel de referencia. ¿Dónde eliges el nivel de referencia? Bueno, normalmente lo eliges en el punto más bajo, pues, para que la energía potencial sea 0. ¿No es cierto? ¿Qué más? Debes de elegir tus puntos. Por ejemplo, ya, él es mi punto 1, él es mi punto 2, pero también él puede ser mi tercer punto. ¿No es cierto? Y normalmente va a pasar esto. Te van a dar datos del segundo, 2 datos del segundo, te van a dar un dato del tercero. Con estos 2 y con este puntito vas a calcular el segundo punto que te falta del tercero. Y en el primer punto les apuesto que solamente tienes uno de ellos. Y ahora conectas el tercero con el primero y listo. Lo mismo que la montaña rusa, la misma forma de análisis se utiliza acá. ¿Ok? Entonces estamos estudiando fluidos sin viscosidad, que es parecido a la montaña rusa con fuerzas conservativas. Si existieran fuerzas no conservativas, como la fricción en la montaña rusa, en fluidos, ¿qué sería? Ahora hay viscosidad. Ven, o sea, tiene bastante analogía a lo que ustedes llevan en los primeros ciclos con los cursos que vienen, ¿no? Bien, muchachos, eso sería en relación a lo que es dinámica y fluidos. Ya, igual, no se preocupen, yo les estaré pasando un listado de ejercicio. Bueno, tienen la opción que para ustedes sí sería el día jueves de la semana 17, pero la otra sección sí es este jueves. ¿Ya? Bueno, eso es también porque ustedes rindieron su parcial recién la semana pasada. Bien, ahora pasaremos a lo que es calor, ¿ya? Básicamente termodinámica. La primera parte sí nosotros ya lo hemos visto, ¿ya? La primera parte asociada al calor. ¿Se acuerdan? En su semana, el último laboratorio, hicimos una sesión virtual también en relación al calor. A ver, en todo caso, para recordarles. Deben de recordar básicamente 2 tipos de calor. Ya, un calor, que es el más conocido, un calor necesario para incrementar su temperatura, ¿no? Y eso es normal. En una olla, ¿no?, o está en el fuego, mientras pasa el tiempo, obviamente el calor aumenta y la temperatura también va a aumentar. O sea, la temperatura es una forma de medir cuánto calor tiene un cuerpo.
¿Ya? Esto, digamos, es lo más común. Pero aparte, existe un calor, que me parece lo escriben así, una pendencia de fusión, y acá iba la masa. Eso era un calor latente. Pero ¿cuál es la función del calor latente? El calor latente, no, su objetivo no es que suba la temperatura, a diferencia del anterior. ¿Se acuerdan? ¿Para qué sirve el calor latente? ¿O cuál es su finalidad del calor latente? ¿Alguien recuerda? Pueden usar el chat o el micro. ¿Para qué sirve el calor latente? ¿Cuál es su finalidad? ¿Por qué no nos quedamos solamente con este calor? A ver, muchachos, ¿qué recuerdan del calor latente? Así es, excelente. El calor latente es justamente el calor necesario para el cambio de fase. ¿No? Comunicó a su compañero que pase de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Y la característica más importante, lo hace a una temperatura constante. Por ejemplo, si vas a cambiar de sólido a líquido, la temperatura se fija a 0 grados. Entonces, ¿cuál es la idea para que se entienda? En sólidos, ya imagínate que el agua tiene esta forma. Es una red de esta forma. Las fuerzas de enlace, ¿no? Estas fuerzas que conectan las partículas o moléculas son más intensas. Entonces, cuando cambias de estado, lo que tú le estás diciendo es, oye, debes tener más libertad. Y para eso yo te ayudo. ¿Cómo? Dando calor. Entonces, de la red que estás observando, ahora la red va a ser algo así. Ya no va a estar definida. Y si te has percatado, ya se está alejando. No es como si se estuviera deformando, algo así. De tal manera que la fuerza que está acá en sólido era más fuerte. Ahora en líquidos es más débil. Por eso que los sólidos tienen una forma definida, compacta. En los líquidos no. Ellos toman la forma de recipiente. Ojo, tienen un volumen definido, sí, pero ellos toman la forma de recipiente porque tienen mayor facilidad. ¿Ok? Entonces, para que cambie estado, lo que están haciendo es, ¿no? Esperar que todas esas partículas o moléculas de esa forma cambien a una forma más sencilla de movimiento. Entonces dice, ¿sabes qué? Vamos a esperar a que todos los que estaban rígidos, entre comillas, ahora esté de una forma más móvil. Y para ello es tiempo. Y la condición es, lo tiene que realizar a temperatura constante. Entonces, hasta que se gaste, por decirlo así, la última gota de calor, esperamos que todos los sólidos pasen a líquidos. Todas las partes rígidas se conviertan en líquidos. Eso se le conoce como el calor latente. Calor necesario para hacer el cambio de estado. Bien, y en laboratorio, es más, creo que en algunas secciones los han evaluado o en todas, lo que buscan es aplicar una condición. Se suele escribir de varias formas, ¿ah? La sumatoria de calor en un sistema debe ser igual a 0. O también a veces le escriben así, la sumatoria de calor perdido es igual a la sumatoria del calor ganado. Ya, pero esto es lo mismo, muchachos. ¿Cuál es la idea? Que los dos cuerpos, o 3 o 5 o 20.000 cuerpos, alcancen su temperatura de equilibrio. Esto es equipartición, ¿no? Es como, ya, imagínate que tu papá, o cuando seas papá, tú tienes 1.000 soles y quieres repartir entre tus 5 hijos, por dar un valor. Bueno, normalmente deberías repartir a todos por igual, ¿no? O sea, cada uno deberías darle sus 200 soles. ¿Ok? Entonces, al inicio, papá tiene bastante dinero y lo que quiere, pues, es repartir. Cuando está en contacto con los demás, quiere compartir eso con los 5. Entonces, normalmente lo debería repartir de esa forma. Equipartición. Ese es un mundo ideal. Pero, de repente, pues, puede tener un hijo que está en la universidad de 20 años y otro, pues, es un bebé, ¿no? Diferentes edades. Si son diferentes edades, obviamente la cantidad de dinero va a variar. ¿Sí? Ya. Lo mismo sucede con el calor. Alguien tiene calor y se va a repartir esa energía. Pero esa energía, pues obviamente depende de quién. Del calor específico, que ya lo vieron en el laboratorio, y depende de la masa. Pero al final toda esa energía se tiene que repartir. ¿Ok? Entonces,
es una pequeña analogía de lo que pasa acá. Alguien tiene más energía y pues a él tenemos que sacrificarlo. Entonces, una forma de enunciarlo es el calor que pierde uno, pues obviamente lo... Ahora, también lo escriben como cero. ¿Por qué le digo esto? Porque en la primera ley de Kirchhoff, en circuitos, lo han visto igual, ¿no? La sumatoria de corrientes en un nodo es cero, pero también lo han visto así, que la sumatoria de corrientes que ingresan es igual a todas las que salen. ¿Sí? Es lo mismo. Y esto de acá es como conservación de la energía. Ahora, ¿qué efecto origina cuando inyectas calor a un sistema? Se expande, se dilata. Hay expansión lineal, superficial y también de volumen. ¿Sí? Es por ello que ¿no? En las veredas han visto que hay juntas, en los ferrocarriles también hay juntas, en los edificios también hay juntas, pero bueno, eso es para deformaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que al momento de diseñar debes tener en cuenta esa separación, ¿no? Obviamente hay una tolerancia también, porque si hay calor en verano, esta placa de la izquierda lo que va a buscar es expandirse, y la placa de la derecha también va a buscar expandirse. ¿Y qué va a pasar? Luego se van a juntar. Si esta es una vista, va a pasar esto, ¿no? Le doy más calor y ahora pasa esto. Sigue creciendo, ¿no? Más calor, ahora va a estar así. No estoy exagerando, obviamente. Y eso obviamente no queremos, pues. ¿Ya? Entonces tienes que tener en cuenta esa separación. Se expande de forma longitudinal, pero también se expande, pues, ¿no? Como en función a su superficie. Yo puedo tener este disco circular, pero si yo le doy calor, ahora ese disco se debe expandir así. Obviamente lo estoy exagerando. ¿Ok? Hay densidad, hay expansión lineal, expansión superficial, pero en todas ellas, pues, es la misma analogía. ¿Ya? Es la misma analogía. Es más, la resistencia eléctrica debes saber que también cambia con la temperatura. ¿Sí? La resistencia eléctrica es la resistencia inicial, uno más el coeficiente, ¿no? De expansión de tipo térmico, que depende de la resistividad, y acá colocabas la variación de la temperatura, ¿no? Cuando una resistencia se calienta, aumenta su resistencia. Es por ello que te va a pedir más corriente y eso obviamente no quieres. Eso pasa en la resistencia. En los materiales también. ¿Ya? Ojo, se puede escribir también con delta de R es igual a R inicial alfa delta T. En los sólidos, muchachos, es lo mismo. Si yo quiero saber cuánto cambia su longitud, ¿qué necesito? La inicial, el coeficiente de dilatación lineal y cuánto varía su temperatura. ¿Cómo sería en el caso de superficie? Lo mismo. Quiero saber cuánto cambia su superficie. ¿Qué necesito? La superficie inicial, la variación de temperatura, y acá le suelen llamar un beta, pero ese beta, por si acaso, es 2 veces alfa. Y así, como ya te has percatado, en volumen, pues va a ser lo mismo, ¿no? ¿Cuánto varía el volumen? Necesito el volumen inicial, necesito cuánto va a variar su temperatura, y acá sería, en vez de alfa, beta, le colocan gamma. Y ya te has percatado también que gamma es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Entonces, es una consecuencia del calor. Tú le das calor a los cuerpos y también buscan expandirse. Solamente que en la ecuación no está el calor, pero una forma de medir el calor es con la temperatura. Si su temperatura pasó de 20 grados a 80 grados, puedes calcular cuánto se expande dicho material. Bien. Recuerden, muchachos, que en todos los casos es aplicación directa de las ecuaciones. Miren, para superficie, para el caso lineal, cada vez que ustedes vean texto, por favor, tienen que hacer un dibujo, tienen que hacer un esquema. Recuerda, este texto y en todos los libros está resuelto, sí, pero no está al 100%. Yo al momento de calificar, ¿ya? Yo le doy más importancia al planteamiento, no tanto al resultado, ¿ya? Bueno, aquellos alumnos que sí han recibido exámenes en otros cursos, más me enfoco en el procedimiento y en la metodología. Si tú te pones a reemplazar así como está acá, bueno, son algunas prácticas erróneas de academia. En academia, por tiempo, pues quieres algo rápido, ¿no? Marcar. Pero acá queremos que analices, que dibujes, que entiendas en verdad lo que está pasando al sistema.
Ya dibuja la posición inicial, la posición final, ya se expande de forma longitudinal de superficie. Eso es básicamente lo que yo considero en los exámenes. Ya, en el mundo real no te van a dar un ejercicio. Normalmente lo que vas a hacer para una solución es plantear, hacer un bosquejo en la pizarra con los ingenieros. Mira, esto es lo que puede estar pasando en el sistema. No, no tanto resolver, porque la parte final de cálculo ya lo hace la computadora, pero tú tienes que guiar. Ya, bien muchachos. Uy, nos va a ganar la hora. Ya, lo que sí va a venir en el examen, ya hemos visto lo que es dinámica de fluidos, estamos en la parte de termodinámica inicial. Lo que sí como conceptos, ya va a venir los mecanismos de transferencia de energía. A ver, en forma sencilla, ustedes obviamente van a profundizar un poco más, ¿no? Tiene ventaja que tienen 2 semanas. Es en relación a lo siguiente. Si yo quiero llevar calor o energía del punto A al punto B, tiene 2 formas. Una de ellas es a través de un sólido. A eso se le conoce como mecanismo de conducción y tiene sentido. Si tú tocas una olla caliente, pues te va a pasar el calor a través del metal. Es un sólido. A través de los sólidos puedes llevar energía. ¿Cuál es la otra forma si quieres llevar el punto A al punto B? Utilizar fluidos, que pueden ser líquidos o pueden ser gases. A eso se le conoce como la convección. Utilizan fluidos. ¿Sí? A veces sentimos, pues, hace frío, ¿no? O perdón, no ves el brillo solar, pero sí sientes que hace bastante calor. El calor está viniendo de otros lados, justamente por convección. La masa de aire está transportando esa energía. ¿Okay? Entonces, tienes conducción, tienes convección, y hay otra forma de llevar energía sin necesidad de un intermediario. Acá necesitabas un sólido, acá necesitabas un fluido, pero en la última no necesitas de un medio. Eso, por ejemplo, es la radiación. La radiación no necesita un medio físico para viajar. Recuerden, hemos visto ondas mecánicas. La onda mecánica necesita un medio para viajar, que era la cuerda. El sonido necesita el aire para que ustedes me escuchen. No, claro, si estamos en el salón, acá sí hay una conversión de esa energía, ¿no es cierto?, a electrónico y luego los igual a ustedes. Pero en el salón, ustedes no me escucharían pues si no hubiera aire. Y la onda mecánica necesita un medio. Bueno, la radiación no necesita un medio para viajar. Incluso viaja en medio, sí, pero no necesita uno para viajar. Esos son los 3 mecanismos para transportar la energía: conducción, convección y radiación. Bien. Y lo último que nosotros vamos a considerar en el examen son acerca de los ciclos termodinámicos. ¿No? Obviamente es algo básico, no se preocupen, no, yo les voy a pasar una lista. Son al menos los ejercicios típicos que deberían de manejar. Es como en física 1, ¿no? Debes tener al menos noción de cómo plantear el ejercicio en la montaña rusa. De un ejercicio de resonar un MRU o un MRV. A ver, si hablamos de calor, tenemos que recordar también los estados de la materia. Desde el punto de vista de colegio, sabes que era sólido, líquido, gaseoso. Ya, si estudias un poquito más, ya sabes que es plasmático. Pero también existen otros estados, ¿no? Que es el estado bosónico y el estado fermiónico. Ya, no os quiero marear mucho con esto, pero no sé si acá hay algunos que llevan óptica y física moderna. Hemos hablado de partículas bosónicas y fermiónicas. La fermiónica, básicamente, una partícula es el electrón, ¿no? Que tienes un contacto más directo. Y los bosones normalmente son partículas portadoras de información. A ver, en términos sencillos, la corriente es flujo de cargas, ¿sí? Pero recuerda, la corriente no es la que lleva la energía, sino el campo electromagnético. Ahora, ese campo electromagnético no es instantáneo, se mueve a una velocidad. ¿A qué velocidad? La velocidad de la luz. Entonces, a veces hay ese error de que el electrón es el que lleva la energía. Cuando tú enciendes el interruptor de un cuarto, da la apariencia que se enciende de forma instantánea. Pero no es el electrón que hizo todo el viaje en el conductor para encenderlo. No, lo que ha pasado es que la propagación o la información lo está realizando el fotón, que es una partícula
que lleva la información de naturaleza electromagnética. Él avisa que va a darse esa interacción. Él es más rápido, porque el electrón dentro del conductor, su velocidad es muy baja, será el orden pues, de centímetros, milímetros por segundo, son sumamente bajos. ¿Ok? Entonces, los bosones son básicamente esas partículas. Ventajas, que esos bosones todos pueden ocupar el mismo estado, a diferencia de los fermiones. De su curso de química, deben recordar este famoso principio de exclusión de Pauli. ¿Se acuerdan que les decía? Que no pueden existir dos electrones con el mismo número cuántico. Esa es la característica de un fermión. No comparten estados. Cada uno tiene su propia firma. En cambio, en los bosones, todos son familia. Pueden compartir el mismo estado. Ya, obviamente, esto es conceptual. Ya, no va a haber cálculos de esto. Así que van a tener que leer un poquito más, así como las aplicaciones. Bien, y lo último son básicamente los ciclos termodinámicos. ¿Ya? Básicamente lo que sí Lo que necesito es que revisen los ciclos termodinámicos. Es más, una de las tareas que les asigné desde la semana pasada es justamente eso, ¿no? Entonces, en esta clase ya se supone que ha revisado un poquito más de esa información. Esto ley de los gases no lo vamos a ver. Recomendación, una fija, al igual que en teoría de campos. En teoría de campos tienes que saber las leyes de Maxwell. En física 1 tienes que saber las leyes de Newton. Y acá pues tienes que saber las leyes de la termodinámica. Son 3 leyes y la ley 0. Así como en teoría de campos les suelo decir que revisen las leyes de Maxwell en 5 minutos, acá también existen las leyes de la termodinámica en 5 minutos. A ver, entonces vamos a plantear lo siguiente. En ciclos termodinámicos, ¿ok? Tienen que guiarse de estas gráficas. Primero, tienes que identificar lo que te aparece en los ejes. En el eje vertical se mide, ¿o qué información es? P es la presión. ¿Ya? Eso sí tienen que manejarlo, eso sí. Y el horizontal es volumen. A ver, un momentito, por favor, un momentito. Ya, listo, muchachos, disculpen. A ver, entonces, en estos ciclos termodinámicos, a ustedes se les va a pedir que describan lo que le está pasando a dicho sistema. Por ejemplo, si ustedes analizan del punto A al F, se están dando cuenta que ese proceso se realiza a volumen constante. Perdón. Se realiza. Ya, entonces, de A hasta F, lo que están observando es que el valor de la presión que está en la vertical pasa de 2 a 1. O sea, es un proceso de tipo isocórico. Recuerda, isocórico es a volumen constante. ¿Ok? Entonces, de A hasta F es un sistema con 4 litros, por decirlo así, donde su presión está bajando de 2 a 1. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, del punto B a F? De B a F
te das cuenta que la presión ahora es constante. Y a eso se le conoce como un proceso de tipo isobárico. Se realiza a presión constante, pero mira lo que le pasa al volumen. Claro, de 2 pasa a 4. Tú tienes que colocar en tu examen que se está expandiendo. ¿Ok? Entonces, en todas estas gráficas, ustedes tienen que describir exactamente lo que les está pasando a cada ciclo. ¿Ya? Hay ciclos que obviamente los tienes que manejar sí o sí, como son el ciclo de Carnot, ¿no? El ciclo de Otto, eso es clásico. A ver, vamos a un momento a reducir esta parte. Por ejemplo, miren, tenemos una gráfica donde está analizando el valor de la presión en función del volumen, pero aparte se están colocando esta línea y dice a 300 Kelvin. ¿Qué es lo que está pasando acá? Por ejemplo, de A hasta B. Como es un ciclo, ya sabes que se repite cada cierto tiempo. El diagrama debería ser así. Entonces, ¿qué dirías, por ejemplo, de B a C? De B a C, te das cuenta que es un proceso que se realiza a una presión constante. Entonces dirías que es un proceso de tipo isobárico. Pero, ¿qué le está pasando al volumen? El volumen, mira, como está yendo a la izquierda, el volumen se está reduciendo. O sea, se está comprimiendo el volumen de dicho sistema a una presión constante. Luego, ¿qué pasaría de C hasta A? Es un proceso de tipo isocórico porque el volumen es constante. ¿Y qué le está pasando a la presión? Está aumentando. ¿Ok? Entonces, es un proceso donde su presión aumenta, pero lo hace a volumen constante. Y por último, ¿qué le pasaría de A hasta B? Bueno, de A hasta B ya cambia la situación porque te das cuenta que conforme se está expandiendo, ¿qué le pasa al volumen? Se reduce, miren, más volumen, menos presión. Más volumen, menos presión. Pero todo ese proceso lo hace a una temperatura constante. Y a esto se le conoce como un proceso de tipo isotérmico. ¿Sí? Entonces tienes isobárico, isotérmico, ¿no? Isocórico. Y hay una condición más que tienes que saber. Cuando el calor es cero en el sistema, o sea, no ingresa ni sale calor, se le conoce como un proceso de tipo adiabático. ¿Sí? Ese es un proceso de tipo adiabático. Bien, entonces, en el examen vamos a considerar la ley cero. La ley cero básicamente es la equipartición de la energía, ¿no? Si un cuerpo A está en equilibrio con B y B está con C, entonces A está en equilibrio con C. Sí, básicamente es equipartición. En la primera ley de la termodinámica, básicamente, muchachos, es la conservación de la energía. Esa conservación la suelen escribir así. El calor que ingresa a un sistema va a originar que su energía interna empiece a variar. ¿Y qué más? Y que origine cierto trabajo. Por ejemplo, en un pistón, yo le doy energía, internamente las partículas se van a empezar a mover más rápido. Eso es variar su energía interna. ¿Y qué más? Si yo coloco un objeto encima del pistón, mientras más calor yo le voy a dar, ese pistón va a empezar a desplazar al objeto. O sea, realiza un trabajo. Todo esto de acá es conservación de la energía. En cambio, en la segunda ley, es verdad, suele hablar de entropía, ¿no? Es un concepto un poquito más complejo, que normalmente se escribe de esta forma. La variación de la entropía es igual a la integral y acá aparece un término matemático conocido como el variacional y eso se realiza a una temperatura constante. Ya. Un poco complejo, yo les recomendaría que mejor la segunda ley la deben enunciar en función a la eficiencia de las máquinas térmicas. ¿Qué te dice? Que no existe una máquina térmica con una eficiencia de 100%. O sea, siempre hay pérdidas. Es por ello que cuando ustedes ven videos de máquinas perpetuas, ¿no? O que ya descubren la energía sin necesidad, ¿no? De combustible o electricidad, eso es falso porque, claro, al inicio te puede aguantar, por decirlo así, horas moviéndose solito, ¿no? Pero tarde o temprano la fricción va a hacer su trabajo. Se va a disipar esa energía sí o sí. ¿Ok? O sea, nada es gratis. De todas maneras van a haber pérdidas y eso va a reducir la eficiencia y tarde o temprano se va a extinguir ese proceso. ¿Sí? Bien.
Bien, muchachos, entonces esos son los ciclos que se les va a evaluar nuevamente. Yo les he pasado una lista de ciclos que sí los tienen que manejar. Lo que yo necesito, como se están dando cuenta, es que describan cada uno de esos ciclos. Ya, los que son de eléctrica, bueno, en verdad para todos, si es que realizan sus prácticas o pasantías en centrales termoeléctricas, necesitas conocer, obviamente, o describir lo que le está pasando al vapor, al agua, ¿no es cierto? Cuando le quitas calor o le das calor al sistema. O un grupo electrógeno también, por ejemplo, trabaja con el ciclo de Otto. Un grupo electrógeno está conformado por un generador síncrono y aparte es el motor de combustión, ¿no? Obviamente es un ciclo también de tipo termodinámico, donde el motor de combustión, su tarea es darle velocidad al generador. ¿Ya? Entonces yo les estaré pasando igual una lista, como les comentaba, hoy día sí tengo clase pues todo el día. Recién mañana estaría finalizando con los grupos de la semana 17. ¿Ya? De repente los que han ingresado después, les estaba comentando de que les he dado prioridad a los alumnos que rinden examen en la semana 16. ¿Ya? Entonces ustedes entenderían que van a rendir su examen en la semana 17. ¿Ya? Entonces mañana sí estoy finalizando recién con las secciones. Son 2, 3 secciones me parece que van a rendir sus exámenes en la semana 17. ¿Ya? Entonces, eso les estaría pasando recién el día de mañana todas sus notas, al menos para los de la sección de la semana 17. Bien, muchachos, entonces nos estamos quedando hasta acá. Tienen una tarea, me parece que es hasta el día, perdón, creo que era hasta ayer o hasta el domingo. Sí. Profesor, sí, buenos días, tengo una consulta. Sí, tenemos la tarea que se entrega creo mañana, que es para todos, y luego creo que había dejado un proyecto final. Yo tengo una consulta. Hasta donde tengo entendido, usted dejó hasta el día martes en la noche para confirmar si es que se podía presentar. Pero hay algunos compañeros de que, bueno, lo hemos estado pensando y nos hemos tardado un poco. Por ejemplo, en mi caso, yo le he puesto una mañana el miércoles en la lista que pasó, en un Excel creo que pasó. Ahí puse yo mi proyecto el miércoles. Y también tengo varios compañeros que lo han puesto el miércoles y no el martes en la noche. Y pues no sé si es que usted esté considerando igual a los que lo hemos puesto el miércoles. Lo digo porque, por ejemplo, yo quería avanzar desde el miércoles el proyecto, pero no sé si es que usted tiene una relación de alumnos donde ya esté anotado quiénes pueden presentar el proyecto, ¿no? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes han rendido su examen parcial recién la semana pasada, ya, por tema de tiempo sí tienen una desventaja. Voy a aceptar hasta lo del miércoles. El detalle que ayer me han escrito alumnos que recién tienen tema el día viernes, lo cual pues ya es demasiado, ¿no? Ah, ok, entiendo. Entonces, hasta el miércoles ya creo que ya es aceptable, pero los que están enviando el jueves en la noche, viernes en la mañana, pues ya entenderán que son muchos días, porque solamente quería que me digan, profesor, sí, me comprometo, voy a hacer esto. Sí. La idea es que no esperes el final, sacar un 7 y recién decir, profesor, una tarea, un trabajo. No, desde ahora la idea es que te comprometas en hacer ese trabajo. Si tienes 9, 10, ya sabes que ese trabajo te va a ayudar a pasar el curso. Si tiene menos de 5, magia no podemos hacer. ¿Ya? Ayuda sí. ¿Ok? Entonces, ahora, si igual tienes 11, 12, esa tarea te va a subir, obviamente, para incrementar tu ponderado. ¿Ya? Entonces, básicamente el mensaje era, ahora, antes de entregar a finales, comprométete a que vas a hacer una tarea o vas a hacer algo adicional para ver si te puedo ayudar o no. Sí, esa básicamente era la tarea. En el caso de ustedes, sí, podemos hacer una excepción porque han estado en examen el día martes. ¿Está bien? No, sí, no se preocupen. Entonces, sí les vamos a dar esa opción. Sí, listo, sí, muchas gracias, profesor. Bien, listo muchachos, gracias. Voy a pasar a la clase de dinámica fluidos ahora. Gracias. Buenos días.